Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Hola mi gente, soy el diácono José Camacho. Y es una gran alegría para mí el acompañarles en esta segunda semana de nuestra campaña Conociendo tu Fe. Esta semana hablaremos sobre la Virgen María. Para el católico es muy fácil aceptar que María es Madre de Dios, porque nosotros entendemos que Jesús es Dios. Pero hay muchas personas que no están de acuerdo con esto. Y es que tal vez nadie se lo ha explicado. Primeramente, hay muchas citas bíblicas que demuestran claramente que Jesús es Dios. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 28. En el Evangelio de Juan también, capítulo 1, versículo 1, la palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 23. Y en Romanos, capítulo 9, versículo 5. Entre otros. Esto se lo voy a dejar de tarea para que ustedes lo busquen en otro momento. Un pasaje bíblico que nos provee evidencia clara de que Jesús es Dios, lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 43. El mismo narra la reacción de Isabel, quien estaba embarazada, y al llegar María Santísima, quien la fue a visitar, el versículo dice: ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Recordemos que el término Señor en la Biblia es un título que se le da solamente a Dios. O sea, en otras palabras, cuando ella dice la madre de mi Señor, está diciendo la madre de Dios. Por otra parte, si leemos cuidadosamente en el mismo capítulo, pero en los versículos anteriores, iniciando desde el versículo 41, donde dice: al oír Isabel su saludo, esto fue cuando María la fue a visitar. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces ahí es que dice las palabras: ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Fíjense que el Espíritu Santo estaba en Isabel, y cuando Isabel dijo esas palabras estaban inspiradas por el Espíritu Santo. Además de referirse a María como Madre de Dios, fíjense que dice las mismas palabras que nosotros decimos cuando rezamos el Santo Rosario: bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Esto es para las personas que dicen que el rosario no es bíblico. Pues bien, ahí está la prueba de que sí lo es. Ya sé, otro argumento que he escuchado con referencia al rosario es que dicen: ¿por qué los católicos repiten oraciones en el rezo del rosario? Si en la Biblia Jesús prohibió que repitieran palabras al orar. Esto es algo completamente falso, de que Jesús prohíba el repetir palabras en la oración. Esto es una mala interpretación de lo que verdaderamente Jesús dijo. El rechazo no es a repetir palabras, sino al hacerlo sin sentido interior y profundidad, como lo haría una persona no creyente. Es más, el mismo Jesús nos dio un ejemplo al rezar repitiendo palabras. ¿Recuerda esa oración que hizo Jesús en el huerto del Getsemaní? Uno de los momentos más importantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pues Él sabía que ya
había llegado la hora de entregarse para la salvación de la humanidad. Dice el pasaje en Marcos capítulo 14, versículo 39, se alejó de nuevo a orar, repitiendo las mismas palabras. Si Jesús repetía palabras al orar, eso significa que no hay nada de malo en eso y que nosotros también podemos hacer lo mismo. Otra parte que el católico entiende y otras personas no, es el hecho de que además de María ser madre de Dios, también es nuestra madre, madre de la iglesia. Para esclarecer esta parte, veamos lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27. Dice Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien más amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Recordemos que este pasaje que acabamos de compartir ocurre cuando Jesús está a punto de morir en la cruz. En ese discípulo que estaba ahí al pie de la cruz junto a María, ahí estábamos representados todos nosotros. Ahí estaba representada la iglesia. Notemos que Jesús pudo haber dicho, cuida a mi madre. Sin embargo, Él es muy claro cuando dice, ahí tienes a tu madre. Porque Jesús quiere que sus discípulos vean a María como a una auténtica madre. Como yo me considero un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, esas palabras son también para mí. Porque los auténticos discípulos de Jesús hacen lo mismo que hizo ese discípulo al pie de la cruz. Acogen a María en su casa como su madre. Siendo María Santísima la Madre de Dios y la Madre nuestra, ocupa un lugar único entre Dios y la humanidad. Ella es la intercesora por excelencia. O sea, nosotros tenemos la dicha de tener a una madre en el cielo a quien le podemos pedir ayuda. Porque María intercede ante Dios por las personas. Y eso fue algo que ella comenzó a hacer aún cuando estaba aquí en la tierra. Recordemos un hermoso pasaje que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, del versículo 1 hasta el 11. Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltaba vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, ¿no tienen vino? Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada uno. Y le dice Jesús, llenen las tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Dice el mayordomo, todos sirven primero el vino bueno y ya cuando están bebidos el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Este es conocido como el primer milagro de Jesús. Fijémonos que María ve que hay una necesidad, pues se le había acabado el vino de la boda. Y la madre le dice a su hijo, ¿no tienen vino? La respuesta de Jesús es porque María obviamente está pidiéndole a Jesús, que es Dios, que haga algo por esa necesidad.
esa necesidad que había en esa boda. A eso es que nosotros le llamamos interceder. Y si lo hizo para favorecer a esas personas que celebraban ese momento, entonces María intercedió por esas personas. Y ocurrió un milagro. Si María intercedió aquí en la tierra, con mayor razón lo hará ahora que está plenamente unida a Dios. Pues lo dice el apóstol Pablo, el amor nunca pasará. Además, si Jesús escuchó y respondió a la oración del malhechor por un momento de fe, cuando estaba en la cruz, ¿recuerdan? En Lucas capítulo 23, versículo 42, el que le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Y a quien Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Si Jesús escuchó a ese delincuente, con mayor razón escuchará a su madre, quien hizo en perfección la voluntad de Dios, y quien dijo en Lucas capítulo 1, versículo 38, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Espero que lo que hemos compartido hoy les sea de mucho provecho espiritual. Hasta la próxima semana. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.